conflictos en los cuales la mirada del mundo está atento es la reanudación de los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza. Hoy por segunda noche consecutiva se vivieron bombardeos y a eso hay que sumar una ofensiva terrestre que lanzó Israel. Ya difundieron ahí las primeras imágenes, están hablando de operaciones precisas y limitadas en el centro y en el sur de la Franja de Gaza, pero ya al menos 20 personas han muerto durante los bombardeos de este día miércoles. El día de hoy, claro, pero se suman a eso los 400 que fue, claro, después de la primera noche en que se retomaron los ataques aéreos, y hoy además murió un trabajador de Naciones Unidas en esos bombardeos, con una de las bombas que alcanzó un edificio de la ONU. Desde Israel salieron a negar que ese ataque estuviera dirigido de manera deliberada contra el edificio del organismo. Pero sí, acá desde la ONU han insistido en que toda esta escalada les genera mucha preocupación por los desplazamientos forzados, principalmente en las zonas del sur y del norte de la Franja de Gaza, pero ya se ha visto que en el centro de la franja también ha habido ataques, y aquí una de las preocupaciones principales tiene que ver con el personal médico, que ha sido les ha sido muy complicado poder gestionar en los hospitales el aumento de las personas heridas, porque hace poco, desde antes que Israel retomara los ataques, habían suspendido la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El argumento que habían dado es que jamás se estaba quedando con esa ayuda para su beneficio, pero acá lo que han dicho los médicos es que todas las reservas de medicamentos han disminuido de manera significativa, y dado ese contexto les ha sido muy difícil poder responder a las consecuencias humanitarias que está teniendo esta ofensiva, algo que ha tenido también repercusiones a nivel interno dentro de Israel. Algo de eso habíamos alcanzado a conversar ayer, y los quiero invitar a que pasemos a revisar las imágenes que llegan desde Israel con las protestas que ha habido hoy contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es una movilización que tiene aquí varios motivos detrás. No solo los bombardeos sobre Gaza, porque acá parte de los manifestantes son familiares de los rehenes que están todavía en manos de Hamás y que han salido a criticar a Benjamín Netanyahu por esta decisión que, dicen ellos, va a impedir la liberación de los cerca de 30 rehenes que se calcula que están todavía con vida. Pero también acá hay otro tema que tiene relación con la destitución de Ronen Bar, que es el jefe del Shin Bet, del servicio de inteligencia. Acá inédito, leía. Sí, es inédito. El argumento que dio Netanyahu fue que había perdido la confianza en él después de los ataques del 7 de octubre, pero la interpretación que hacen sus opositores es que es un intento por acallar a los organismos independientes, sobre todo porque ahí ha habido también un rol en las acusaciones por corrupción que está enfrentando Benjamín Netanyahu. Tiene que ver con las investigaciones contra Benjamín Netanyahu, ¿no? Sí, que claro, él tiene que declarar sobre esas acusaciones de corrupción que le podrían significar incluso tener que ir a prisión. Por eso también el año pasado hubo muchas protestas contra la reforma judicial que había estado tratando de llevar a cabo Benjamín Netanyahu, y que muchos ahí interpretaban que lo que se buscaba era poder ahí limitar a los organismos independientes que lo están investigando. Pero también acá hay quienes ven ahí como una justificación para desviar la atención sobre esas acusaciones que está enfrentando y utilizar de esa forma la guerra como un pretexto para eso. Vamos ahora con una historia que nos va a llevar a Estados Unidos y con el impacto que ha generado la historia de un hombre que durante 2 décadas fue secuestrado
por su madrastra, por Kimberly Sullivan, que durante 21 años mantuvo cautivo a su hijastro en una situación que comenzó cuando él tenía 11 años, él tiene ahora 32, y todo salió a la luz porque la víctima, en la pieza en la que él estaba cautivo, originó un incendio. Él usó desinfectante de manos, un papel de impresora y un encendedor para provocar ese incendio, y fue gracias a eso que pudo escapar, y ahí le entregó su versión de todo lo que había pasado durante este tiempo a las autoridades, y lo encontraron además, Patti, en un estado físico muy deplorable, en muy malas condiciones, porque pesaba 32 kilos, y ahí él cuenta cómo vivió las condiciones. Ahí las imágenes hablan por sí solas, pero él contó que, por ejemplo, al día solo lo alimentaban con 2 sándwiches y 2 vasos de agua. No te puedo creer, pero qué locura. Y nunca pudo escapar. Bueno, entiendo que, lo que estaba leyendo ahora, que él estaba yendo al colegio, pero lo sacaron. Porque, al principio estaba yendo al colegio. Le pedía, parece, ayuda a los compañeros o les pedía comida. Sí, eso es lo que él ha contado, que al principio él iba al colegio, que estaba secuestrado durante la noche, pero que, claro, después lo sacaron del colegio y ahí ya no podía prácticamente salir libremente del lugar. Nunca, en todos los más de 20 años que estuvo en esas condiciones, recibió atención médica. La única conexión que él tenía con el mundo exterior era una radio que estaba justo afuera de la pieza en la que él se encontraba y que le iba informando de la fecha y la hora. Tenía además un diccionario, tenía 3 libros, que eso le permitió poder tener algo de acceso a educación. Pero acá también muchos se estarán preguntando qué pasó con el padre. Eso te iba a preguntar, ¿qué ocurrió con él? Sí, lo que se sabe de él es que en sus últimos años de vida había tenido algunos problemas de salud, que había estado en silla de ruedas, que tenía problemas. Pero él era parte de todo esto. Eso todavía no está claro, solo se sabe que él estaba en muy malas condiciones de salud, que tenía problemas de movilidad y que el año pasado falleció. Ahora, la presunta secuestradora salió a negar todo esto a través de su abogado. Dijo que ella había llevado al psiquiatra a su hijastro y que todas las declaraciones que él había dado estarían relacionadas con un trastorno de salud mental. Pero impactante toda la historia. Claro, sobre todo por las condiciones en las que estaba, claramente no estaba bajo resguardo, claro, ¿no? Y ahí se veía ahí las condiciones en las que vivió durante todas estas décadas. Mantengámonos ahora en Estados Unidos con una historia que hemos estado siguiendo desde hace 9 meses, que tiene a 12 astronautas de la NASA como protagonistas, astronautas que por 9 meses estuvieron sin poder volver a la Tierra en la Estación Espacial Internacional, hasta ahora que ya regresaron sanos y salvos después de meses de esfuerzos por poder traerlos. Porque originalmente iban por un par de días, si no me equivoco. Por una semana, 8 días. Suni Williams y Butch Wilmore. Ellos habían llegado al espacio en la cápsula Starliner de Boeing. Me acuerdo que llevamos ahí el momento de esa imagen porque era además el primer vuelo tripulado de una nave de Boeing. Ya había ahí mucha expectación sobre qué iba a resultar de eso, pero lo cierto es que fue gracias a fallas, debido a fallas en esa cápsula que se terminó retrasando, ¿no? Y prolongando por varios meses la estadía de estos 2 astronautas. Hubo ahí fugas de helio, problemas con los propulsores de esa cápsula, y si bien varios ingenieros estuvieron tratando de reparar todos esos problemas, llegaron ahí algunas soluciones parciales que no daban ninguna garantía de que en un viaje de regreso pudieran volver de manera segura, y esa misma nave había terminado después regresando a la Tierra sin tripulación. Fue todo muy accidentado. Ya se habla aquí de una de las historias de
de una increíble, porque estadía más imprevista y más extendida en la Claro, porque si ibas por un par de días, supongo que también iban con, mentalmente proyectándote para eso, y si es que esto se extenderá por unas semanas, pero nunca vas a pensar que son 9 meses. Claro, y fueron varios días en que anunciaban una fecha de regreso, después decían que todavía no estaban las condiciones para eso, y así lo fueron aplazando hasta que fue con la ayuda de una de las cápsulas de SpaceX. De las de Elon Musk. De Elon Musk, paradójicamente, porque Boeing, aquí que trata de ser la competencia de SpaceX, fue gracias a eso que pudieron regresar en una misión que duró 17 horas, con ayuda además de la NASA, para que la cápsula estuviera lista para recibir a los astronautas de manera segura. Y ahora te imaginarás, Pati, todo el trabajo de adaptación a nivel físico y a nivel psicológico que van a tener que realizar los dos astronautas después de haber estado durante tanto tiempo en condiciones muy distintas, ¿no? Ahí en el espacio. El proceso que ahora tienen que enfrentar, como tú dices, de adaptación. Van a ser 45 días de un programa especial de adaptación en la NASA, como una